Buenos días a todos y a todas. Hoy han bajado para atender que tenemos la ilustre visita de don José Moreno Arenas. Es un referente en teatro breve, tiene más de 100 obras escritas. Se han traducido a varios idiomas, se han representado por compañías prestigiosas tanto en España como fuera de España, en Estados Unidos. Y además muy importante que es de Albolote. Así que ya tenemos ahí, como dice el compañero, son muy importantes. Tenemos que dar las gracias que en su apretada agenda nos hagan un hueco para enseñarnos toda su sabiduría, y desde este centro, y como director no podía ser de otra manera, y en esta biblioteca que ya empezamos a retomar después de casi 2 cursos o curso y medio sin poderla utilizar por el tema que ya todos conocemos, es un honor volver otra vez a tener a personajes ilustres que nos puedan enseñar bastante, y ustedes tienen la labor de enseñar a don José todo lo que tengan dentro, que para eso también es un diálogo. Así que venga, ahora. Gracias. Quería comentaros que es verdad, tenemos muchísima suerte en tener con nosotros a José Moreno Arenas, que es un dramaturgo de primera línea nacional, una persona destacada. La verdad es que Albolote da literatos verdaderamente importantes, Antonio Carvajal, José Moreno Arenas. Aquí hay un amor por la literatura que ustedes deben de seguir continuando y les animamos a ello. José Moreno Arenas es un referente en el teatro. De hecho, ¿cuántas tesis doctorales tienes? Yo he asistido a una que trata sobre tu teatro. Tesis doctorales solo esas, tesina y máster, tesis esas. Hoy, José, vamos a abusar de ti en muchos sentidos, que lo sepas, ¿eh? Uno de ellos va a ser que vamos a pedirte que acerques tu teatro, pero desde el oficio de dramaturgo, no solamente. Además, José Moreno Arenas tiene una propuesta hoy interesantísima para todos ustedes, ¿no? Y es que va a plantearnos en su última obra la figura de Lorca desde otras perspectivas, que tan unida está a este paisaje nuestro. Y también me gustaría que nos planteara cómo trabaja las distintas obras que él hace, ¿no? Cómo trabaja los cuadros, las escenas, esas interacciones, esas líneas de diálogo, si elimina personajes que tienen pocas líneas de diálogo en distintas escenas, cómo desarrolla todo el planteamiento de la obra dramática, desde que está en su cabeza hasta que la plasma en un papel para que sea llevada a escena por actores, para divertir, para sorprender, para fomentar el teatro en el gusto del público, ¿no? De la recepción. Así que sin más, le vamos a pedir a José Moreno Arenas que empiece a contarnos cómo hace su oficio de dramaturgo y que nos cuente algún secretillo que anime a nuestros estudiantes en el oficio de crear obras dramáticas, ¿no? Para que siga con esa tradición tan bella, tan bonita que tenemos aquí en Albolote, de un amor profundo por la literatura que se refleja en autores como él, de primera línea nacional. ¿Puedo levantarme? No hay problema. Lo digo porque hay que romper un poco barreras, y yo marcando distancia, si no hay problema me quito la mascarilla. Si no hay problema. Bueno, pues no sé, varias preguntas así un poco complicadas, no la pregunta sino la respuesta. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es la mejor manera. Y a mí me gusta romper barreras, esa es la verdad. La primera pregunta es casi obligada y la voy a hacer, y el que quiera contestarla pues levanta la mano y no hay ningún problema. ¿Quién de vosotros ha hecho teatro alguna vez? Bueno, veo que hay teatreros. Básicamente lo he hecho.
Bueno, yo siempre digo que teatreros somos todos, ¿no? Que todas las mañanas nos asomamos al espejo, que es una de las primeras cosas que hacemos, y una de las decisiones primeras del día es que me voy a poner hoy, con quién me voy a ver, y en función de con quién me vea, así me voy a vestir de una manera u otra. Que eso es lo que hacen los actores antes de subir al escenario. En función de qué personaje van a representar, se ponen una vestimenta o se ponen otra. Así que, en cierta medida, todos tenemos un poco espíritu de actores, ¿no? Así que es así. Casi siempre cuando hablamos de teatro, y aunque el fin último del teatro es llevar una obra de teatro al escenario, parece como si de manera interesada se quisiera separar de la literatura. ¿Cuántas cosas hay que se dicen literatura y teatro? Como si el teatro no fuera literatura. Es que la novela, es que la poesía, tenemos un magnífico siglo de oro gracias al teatro. Es decir, que obviar el teatro aquí en España sería tanto como dispararnos en el pie. Y eso es lo que estamos haciendo continuamente, dispararnos en el pie. Entonces, no soy partidario de decir, ¿te gusta la literatura? Oh, yo para mí ¿y el teatro? ¿Te gusta? No, no, es que el teatro es literatura. Y es muy sencillo. El texto, la obra, el texto dramático, mientras no se suba al escenario, es un texto como la novela, como la poesía, es un género literario, es un texto. La misma palabra lo dice, texto dramático, no es literatura. Cosa distinta es cuando alguien, una compañía de teatro, al frente de un director y tal y cual, deciden coger ese texto y ponerlo en el escenario. Ya lo hemos elevado, lo hemos pasado de la categoría de literatura a teatro, que esa es la finalidad última del teatro. Y el teatro tiene algo fantástico, que siempre me gusta a mí distinguirlo de, por ejemplo, el cine, porque hay una inmediatez que, por ejemplo, el cine no lo tiene. Imaginaos que yo soy un actor y yo estoy aquí hoy, voy a representar una obra de teatro. Bueno, pues hoy la represento y vosotros la veis. Y como os gusta mucho la obra de teatro, habéis decidido al día siguiente volver a ir a ver la obra de teatro. Y resulta que ese día tropiezo yo y me caigo y yo tengo que reaccionar. Ya estáis viendo una obra de teatro distinta de la del día anterior, siendo la misma obra de teatro. Eso en cine no pasa. Por mucho que le peguen al tío que entra en el salón, va a entrar todos los días, porque está grabado. El teatro no se graba. El teatro es presente, siempre presente, siempre. Tenerlo muy en cuenta, porque esa es una de las cosas más interesantes que tiene el teatro. Que difícilmente, aunque vayas a ver una representación 2, 3, 4 veces, difícilmente va a haber siempre exactamente igual. El actor se puede poner enfermo, el actor se puede caer, se le puede olvidar el papel, con lo cual hay que ver los reflejos, las reacciones que tiene en un momento determinado cada uno de los actores. Y ahí es donde está la grandeza de esta gente que se dedica al teatro. Fijaos que digo de esa gente que se dedica, porque una cosa es el director, otra es el actor, otra es el que está detrás de las bambalinas, el otro es el que tiene que maquillar, cada uno tiene un oficio completamente diferente. Una de las preguntas, ¿por qué he hecho yo lo de Lorca? Me parece, ¿no? O algo así. Pues la verdad es que nunca he tenido pretensiones de tipo lorquiano ni nada de eso, nunca. Llevo un montón de años ya escribiendo, pero bueno, siempre hay un antes, siempre hay un después. También es verdad que soy un poco políticamente incorrecto. A mí basta que me digan por dónde hay que salir para que coja justo la puerta contraria. Dicho en jerga vuestra, que me va la marcha, vamos. No me apunto, por aquí hay que subir. Bueno, pues yo justo hago todo lo contrario. Pero no porque tenga espíritu de contradicción, sencillamente porque lo tenga. ¿Por qué lo tienes? No. Hay una vida, hay una trayectoria, y como consecuencia de todo aquello que tú has aprendido a lo largo de la vida, reaccionas de manera distinta a lo mejor a como reaccionan otros. Es que la mayoría piensa, pues me parece muy bien que la mayoría piensa, pero yo pienso justo todo lo contrario. Porque lo importante hoy, en cualquier faceta de la vida, me imagino que algún profesor lo habrá dicho alguna vez, lo más importante de todo es tener criterio propio. Que los demás no te tengan que dictar lo que tienes que hacer. Que tengas tu propio criterio.
Y yo la verdad es que sobre Federico García Lorca pues siempre he puesto en tela de juicio muchísimas cosas que se han dicho. Y ahora que además están apareciendo cartas nuevas, pues Federico García Lorca es casi como un recinto arqueológico. Es decir, están saliendo cartas, están saliendo cosas, y lo peor que hemos podido hacer nosotros, y esto se ha hecho desde organismos oficiales, es coger a Federico, empaquetarlo para regalo. Este es Federico. Y eso es lo que se ha estado haciendo toda la vida. Cuando Federico es algo, pues no sé, yo siempre pongo el ejemplo, no sé, al que le guste a lo mejor la historia, la arqueología y tal y cual, en Egipto, mira que se han descubierto pirámides. Si se descubriera una pirámide nueva, cogerían arena del desierto y la taparían, porque ya como hay tantas pirámides, pues se dice, no, venga, vamos a estudiarla, porque a lo mejor damos con la clave de algo, que todavía hay muchas cosas por descifrar, muchas. ¿Por qué cerrar a Federico si están saliendo cartas continuamente? ¿No es mucho más lógico que nos pongamos a estudiar esas cartas que están saliendo? A ver, a lo mejor encontramos algo nuevo. Oye, el otro día encontraron en una biblioteca una obra de teatro que no se conocía de Lope de Vega, y han pasado 400, 500 años. Es que esto no está cerrado nunca está cerrado. Cuando gusta un autor hay que ir a fondo a por él y estudiarlo. Y eso es lo que a mí me ha pasado con Federico García Lorca. Y esto vale para cualquier autor que os interese, para lo que sea de la vida. Es decir, tener criterio propio exige que os pongáis manos a la obra y os pongáis a estudiar sobre esta persona, sobre lo que sea, sobre lo que más os guste. Yo traigo el tema de Federico García Lorca porque es lo que estoy estudiando, pero al que le gusta otra cosa, que estudie otra cosa. A mí me gusta decir en este tipo de intervenciones que lo mejor, y esto vale para cualquiera, no es que a mí me gusta Machado, estudia Machado, o no, yo es que la literatura no me va y a mí me va la ciencia. Quiero estudiar a Einstein, que lo estudie. Pero siempre hay una parcela que no hay que dejar a los que saben, a los eruditos. Esa parcela es la mía, es la que yo tengo que investigar si realmente me interesa algo, ¿no? Y con Federico me pasó a mí eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, estudiar su obra. Lo primero de todo, estudiarla. Es decir, ¿dónde está el autor? En su obra. Lo mejor es, si quieres saber realmente qué pensaba, qué quería, qué anhelos tenía, qué buscaba en la vida, eso está en la obra. Y él lo sabe también. Eso está en la obra. Otra cosa, en aquella época, y en casi todas, importancia, la correspondencia. No son correos electrónicos. Correspondencia es correspondencia, y el autor va en la correspondencia. Cuando yo a mi amigo Pepe le quería decir algo, cuando escribíamos epístolas, cartas, tú ibas en la carta. Eras tú el que ibas en la carta. No había dobleces, no había mentiras, eras tú. Y la tercera, lo diré. La entrevista. La entrevista que se han hecho. La entrevista. Porque cuando te hacen una entrevista, respondes a lo que quieres, a lo que realmente te interesa. Tú mismo vas en la entrevista, es lo mismo que la correspondencia. Si estudias la entrevista, si estudias la correspondencia y si estudias la obra, es que no necesitas nada más. Si te pones manos a la obra, no necesitas nada más. Y acabas llegando a conclusiones que dices, pero esto no es lo que a mí me han estado diciendo toda la vida. Hombre, básicamente en un 80, en un 90% sí, pero ahí hay un 10% que, iba a decir bien por ignorancia, no me lo creo, pero bien por cualquier aspecto interesado, que pueden ser cuestiones políticas, ideológicas, de cualquier tipo, de lo que sea, pues se ha pretendido ocultar o no es tan necesario. Y en Lorca es muy grave. Y os voy a decir por qué. Yo en la obra esta que he hecho, y que os animo a que vayáis a verla porque se estrena el día 23, ¿no? El día Nos 23, dijiste que esa parte es fundamental, ¿eh? El 23 a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Al que le interese algo de esto, que vaya a pasar un rato a gusto y espectacular. Es una compañía profesional y es un montaje de sonido, de luz, de colores, de algo, para pasar un rato a gusto. Con independencia de que guste más, guste menos el teatro y tal y cual. Es el espectáculo que vaya a tener el cine, que es una auténtica fantasía. Porque el interés, ya lo digo, en la Casa de la Cultura el martes, este que viene, no el otro, día 23 a las 8 de la tarde.
He dicho lo del diabetes. Creo que tiene un poquito de agua mientras retoman la charla. Sí. Mira, esta parte que don Miguel Ángel seguro que os la está contando, tenemos que tenerla en la cabeza, porque mirad, las obras de teatro parece que venimos aquí y las representan, pero mira, es una compañía de primera fila. Esta obra, cuando vas por Madrid, vas a Granada, te va a costar mucho dinero, y sin embargo aquí, gracias a la generosidad de nuestro autor, de Moreno Arenas, pues vamos a tener la posibilidad de verla a través de invitaciones. ¿Eso le quita mérito? No, se lo añade. Y vamos a seguir entonces con las charlas, que estaba hablando de las 3 fuentes que tenemos para poder investigar a los autores. Y luego está muy pendiente, porque si atendéis, la vais a entender y la vais a disfrutar mucho más. Yo es que tengo muchas ganas de ir y estoy aquí cogiendo nota. Bueno, pues en una de las cartas de Federico llegaba a decir: estoy haciendo unas comedias imposibles, él lo llamaba comedias imposibles, que son mi verdadero propósito. Pero que para continuar dando prestigio a mi nombre, haré otras cosas. Esas otras cosas eran aquellas que hoy conocemos como La casa de Bernardo Alba, Yerma, Bodas de sangre, Amor de Don Perlimplín, etcétera, etcétera. Esta revelación, por decirlo así, se ha estudiado poco, pero es algo grave, grave en el sentido de que va justo en la dirección contraria de lo que se ha venido haciendo con todo su teatro. Es decir, si yo digo quién conoce la obra de Federico García, el público, o Así que pasen 5 años, comedia sin título, El paseo de Buster Keaton, estoy casi seguro que muy poquitos me van a levantar la mano, pero ese es el verdadero teatro de Federico García Lorca, y no este otro que estamos continuamente bombardeados de ellos. Casa de Bernardo Alba, Yerma, Bodas de sangre, etcétera, etcétera. ¿Que es mal teatro? En absoluto. Yo, para mí, después de la tragedia griega, no sé si habéis dado tragedia griega, Esquilo, Sófocles, Eurípides, detrás de eso, hombre, pasando por Shakespeare, el siglo de oro, las cosas hay que decirlas, a mí me parece que han llegado desde la tragedia griega a estas tragedias de corte andaluz por línea directa. A mí me parece que son primas hermanas de las tragedias griegas que ya se hacían hace 2500 años, con lo cual tienen un mérito fantástico. Es decir, tratar de rescatar, de reivindicar ese otro teatro que hizo Federico García Lorca no quiere decir que, bueno, pues este lo dejamos de lado. No, no, es un magnífico teatro. Son hijos del mismo autor. No podemos decir, bueno, pues esto sí y esto otro. Lo que ocurre es que hoy en día, que ya se está estudiando ese otro teatro de Federico García Lorca, que es más bien de corte surrealista, pues quizás por ese surrealismo, por ese no entender ese tipo de teatro en aquella época, que además dijo que es el teatro que está por venir, este es el teatro, pues ese teatro se ha quedado ahí estancado, completamente estancado. Ni las familias, ni los estudiosos, ni nadie ha hecho nada por sacar ese teatro adelante. Bueno, se ha visto que ese otro teatro, de Yerma, Bodas de sangre, eso, era más cogido, digamos, por el público normal y corriente del teatro, y ese es el teatro que él ha seguido dando. Aparte de que las mismas actrices, Lola Membrives, Margarita Sirgu, etcétera, le pedían ese tipo de teatro por una razón esencial, porque hacía papeles estrella precisamente para lucimiento personal de ella. Ahora, una obra surrealista es que no hay lucimiento, o sea que o se entiende lo que hay encima del escenario con independencia de los actores que hay sobre el escenario, o no se entiende nada, ¿no? Entonces es más complicado. La verdad es que entender el público se necesita una carrera entera, es una auténtica locura, pero bueno, está ahí. ¿Cuál es el problema que nos ha traído esto? Pues muy fácil, que años más tarde a un irlandés, estaba en París, no sé si habréis oído hablar de Samuel Beckett, pues le dan el premio Nobel precisamente por hacer un teatro muy similar, muy parecido a este otro que hemos obviado de Federico García Lorca. El referente europeo del surrealismo es Samuel Beckett, cuando Federico García Lorca 20 años antes ya hacía ese teatro. Eso es lo que nos hemos perdido. Bueno, parece que ahora lo estamos rescatando, estamos yendo y tal. Hombre, yo no voy a invitar a que vayáis
sin tener un conocimiento previo, que vayáis a este tipo de teatro porque es de difícil entendimiento, las cosas como son. Y yo os conmino a que sigáis, si es que os gusta, sigáis yendo a ver ese teatro de toda la vida de Federico García Lorca, que es el que he citado antes, ¿no? Que es el de las comedias, bueno, comedias imposibles, no, son comedias costumbristas, ¿no? Y tal igual. Pero bien, yo siempre he dicho que son crónicas de una época. Además retrata muy bien a la mujer de la Vega, cuidado, bueno, lo de Bodas de Sangre es en los campos de Níjar, pero básicamente es la mujer de la Vega, cómo era, los lutos de 8 años y todo ese tipo de cosas. Y que lo del surrealismo lo dejéis en un segundo plano, para cuando ya conozcáis mejor la obra de Lorca, que podáis ir a ese otro. Pero que lo dejéis en un segundo plano no quiere decir que no sepáis que exista, que está ahí, y que era dicho por el propio Lorca su verdadero propósito, no hacer las otras obras que tanto conocemos. Eso era. Y eso es lo que yo trato de rescatar en esta obra de Federico en carne viva. Una es rescatar, digamos, este teatro, ponerlo encima del escenario, el teatro surrealista de Lorca. Y lo otro, una cosa que da mucho miedo, que ha salido últimamente en las cartas, y es que siempre se ha dicho, si no lo conocéis, sería bueno que empezarais a ir mirando, que sabéis que Federico García Lorca era homosexual, tuvo novio, y su novio, digamos, oficial, Rafael Rodríguez Rapún, que era el secretario de La Barraca. La Barraca era ese, digamos, grupo de teatro, por llamarlo de alguna manera, que llegó a recorrer España en plan carromato, ¿no? Como los antiguos, ¿no? Y, como digo, Rafael era el secretario de La Barraca. Y ese era su novio, digamos, oficial. Pero bueno, Federico era promiscuo. ¿Sabéis lo que significa promiscuo? Pues bueno, que le gustaba, viva la vida. Y entonces se le llegaron a conocer, que se sepa, hasta 17 novios. O sea, que tuvo 17. Pero bueno, hubo algo más. Aparte de los 17 hubo algo más. Y lo que no se nos ha dicho hasta ahora, que ha estado apareciendo en las cartas, esta última, es que tuvo un último novio, Juan Ramírez de Luca, el rubio de Albacete, que prácticamente fueron los últimos meses de vida. Pero que estudiando profundamente ese tipo de cuestiones se llega a una conclusión que a mí no me lo ha contado nadie, es de mi propio criterio, y algo que yo invito a que vosotros, bueno, pues que esté interesado en Lorca y cual, que también trate de descubrirlo por sí mismo. Voy a ser un poquillo duro. Yo hace un par de años en una charla que di en la Facultad de Letras en Murcia, la Universidad de Murcia, pues la di para filólogos ya, eran estudiantes que ya habían terminado la carrera y estaban haciendo un máster de filología, y en la conferencia que les di, las primeras palabras que les dije fue: Lorca murió por amor. Claro, me miraron todos como diciendo: ¿de dónde sacaste, tío? Lorca murió por amor. Bueno, eso hay que entrar a juzgar, a ver qué he querido decir yo con eso. Hay una decisión que toma Federico García Lorca, que esa decisión acaba costándole la vida. Es nada menos, bueno, Juan Ramírez de Luca era menor de edad. Federico tenía 38 años, Juan Ramírez tenía 19. En aquella época 19 años era minoría de edad, no se alcanzaba la mayoría hasta los 21. Entonces era menor de edad. Y Federico García Lorca, y esto ya es una novela, es una novela, pero es real, Federico García Lorca tuvo invitaciones de muchas embajadas para que abandonara España, porque había un ambiente, digamos, prebélico, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues la embajada de Argentina, la de Uruguay, la de México, la de Cuba, en fin, un montón. Que se fuera. Incluso la propia Margarita Sirgu, una de las actrices importantes de su teatro, que hizo su teatro, lo invitó a que se fuera a un apartamento que tenía en México. Y no se fue. O sea, no aceptó ninguna de las invitaciones de esas embajadas, ni la de sus amigos, ni nada de nada, cuando prácticamente todo el mundo estaba saliendo. Los grandes literatos, científicos, tal y cual, no se fiaban de la situación política que había en aquel momento y empezaron a salir de España. Y Federico no se va. ¿Por qué no se va Federico? ¿Por qué no se va una persona
ante un peligro inminente y tal y cual, porque estaba enamorado hasta las cachas. O sea, que es una de las cosas a las que el ser humano no se puede revelar, es algo, pero no podía llevárselo, hubiera sido un secuestro de menores, imaginaos qué follón y tal y cual. Juan, vete a Albacete, convenza a tu padre, cuando lo hayas convencido, me llama y nos vamos. Y tomó la segunda decisión fatal, que fue venirse a Granada. Eso fue lo peor que pudo hacer, porque es que además, días antes, en una de las entrevistas, llegó a decir que una de las peores burguesías de España era la granadina. Joder, y te vienes a Granada, en ambiente prebélico y tal igual, pues la llevas clara, tío. Venía a despedirse de los padres que se iba con el otro. Bueno, los lorquianos de toda la vida, a mí me parece que es una estupidez, pero bueno, yo respeto lo que digan, vienen a decir que se vino a Granada porque todos los años venía a felicitar a su padre porque era el día de San Federico, que creo que es el 18 de julio y tal cual. Están los teléfonos, papá, está la cosa jodida, no voy a ir a Granada ahora, ¿no? Muchas felicidades, ya nos vemos el año que viene, o lo celebramos dentro de unos días cuando pase todo esto y tal cual. No, se viene a Granada. Bueno, vino a ultimar detalles, a lo que sea, mientras Juan lo llamaba. Y Juan ya no lo llamaba. El padre de Juan le dijo que si se iba le mandaba a la Guardia Civil. Sí, que le mandaba a la Guardia Civil. Entonces, este tipo de cosas son las que no nos han contado nunca, las que jamás nos las han dicho y tal y cual. Y hombre, que es verdad que lo asesinan, que lo fusilan, que tal y cual, eso no lo pone nadie en duda. Pero esa decisión, por amor a Juan, le cuesta la vida. Le cuesta la vida. Y además venirse a Granada, que fue lo peor. Que bueno. Estas son las dos cosas que yo vengo a reivindicar en la obra de teatro. Pero como me interesa mucho Federico García Lorca y me he convertido en un lector empedernido de Federico, pues hago un juego parecido a lo que Federico hace en la casa de Bernardo Alba en esta obra, y que lo que vayáis los vais a poder ver. Que de la misma manera que en Bernardo Alba, Pepe el Romano, yo estoy dando nombres, los que no lo hayan leído, si después os gusta, que vayáis viéndolo, porque la casa de Bernardo Alba es una de las grandes obras, no voy a decir de teatro, literarias que se han escrito nunca en España. Refleja los personajes de la época absolutamente como nadie, y sobre todo la mujer. La mujer en Federico es fundamental, y además la retrata perfectamente. Bueno, pues Pepe el Romano es un personaje fundamental en la obra de la casa de Bernardo Alba, pero no aparece nunca. Nunca. Es un personaje con tal fuerza que no necesita salir. Todas las paredes del escenario, absolutamente todas, se impregnan de Pepe el Romano. Todas. Cualquier conversación, cualquier cosa que sucede en el escenario, gesto, lo que sea, igual, todo va encaminado hacia Pepe el Romano. Es la fuerza de un personaje que no necesita vivir en el escenario para vivir realmente. Es como cuando se nos ha muerto alguien y hay una familia que guarda el luto durante no sé qué tiempo. En fin, esto antiguamente se hacía más que ahora. Y entonces la vida familiar está impregnada precisamente por esa persona que acaba de irse. Pues una cosa parecida. Y eso es lo que yo hago con Juan Ramírez de Lucas en Federico en carne viva, que es un personaje que lo llena absolutamente todo, que no hay nada que pase en la obra, en la historia que hay encima del escenario, no hay nada que no huela a Juan Ramírez de Lucas. Pero Juan Ramírez de Lucas no aparece nunca. Nunca, nunca. Es una conversación, casi toda la obra, entre la actriz Margarita Sirgu y Federico García Lorca. Cuando Federico pretende perdón, que Margarita Sirgu sea quien le protagonice esa obra surrealista que escribió, que se llama Así que pasen 5 años. Claro, Margarita cuando ve aquello dice, pero hombre Federico, por Dios, ¿qué me das? Dame algo que yo pueda, algo como Mariana Pineda, algo como Bernarda, algo como... A mí me vas a dar esto, pues si esto no hay quien lo coja por ningún sitio, esto es surrealismo puro y duro, ¿no? Yo no lo quería, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado, ese, digamos, otra cosa que en aquel momento hacía padecer a Federico, que era el amor que tenía por Juan Ramírez de Lucas, y que en cierta medida Margarita Sirgu le servía
¿cómo diría?, de pañuelo, ¿no? Es decir, que los lloros, los llantos de Federico por ver que no podía, de igual, pues esos lamentos todos iban para su amiga. Eso sí, es verdad que es ficcional, ¿no? Es decir, en alguien tuvo que llorarle, a alguien le tuvo que llorar al hombro, ¿no? Y yo he escogido el papel de Margarita porque me parecía fundamental. Es verdad que podía haberlo dejado, y de hecho estoy ya con la segunda obra, que ya amenazo con ella, que además aquí en Granada espero que dé mucho que hablar, porque es más todavía que todo esto. Y es que investigando, que es a lo que voy, para tener criterio propio, pues me ha dado por investigar qué sucedió durante el tiempo que Federico García Lorca estuvo en casa de los Rosales, qué conversaciones pudo haber entre Luis Rosales y Federico García Lorca, pero intentando buscar la realidad de los hechos. Y tengo la impresión de que he dado con la tecla, a base de mucho estudiar el tema, y yo sé que eso aquí en Granada va a escocer mucho, pero como he dicho antes que me va la marcha, lo voy a hacer, aunque me cueste el disgusto de que todo el mundo me señale con el dedo, pero lo voy a hacer. Creo que una vez metido en este tema, me parece que es honesto decir realmente lo que piensa, pero no porque te lo digan otros, no porque a mí me parece, no, es cuestión de investigar y trabajarlo. Y sobre todo, como le dije un día a uno de los investigadores, que no se creía lo que le estaba diciendo, digo, es que yo creo que llegado el caso lo que hay que saber es tirar del hilo correcto, tirar del hilo correcto. Cuando se estudian cosas con pretensiones personales, como es acercar el personaje a mi ideología, a mi forma de pensar, no está siendo honesto, porque lo que está haciendo es viendo tú un personaje, dándole con un barniz, da igual, que al final no estás diciendo la verdad. Y es curioso, y voy a mencionarlo porque lo digo siempre en todas las charlas que doy sobre Federico García Lorca, que una de las cosas que a mí me empujó a dedicarme a trabajar a Federico fue un día que estaba en Valderrubio, que para mí es el gran teatro lorquiano, que hay en Granada, no es Fuentevaquero. Fuentevaquero es donde nació y punto, pero donde de verdad la gente le brilla los ojos. Cuando hablas de Federico es a la gente de Valderrubio. Tú vas a Valderrubio y hablas con la gente de Federico y a la gente se le pone la cara enseguida, da igual. Y hablas con la gente de Fuentevaqueros, con perdón si hay aquí alguien de Fuentevaqueros, pero por decir la verdad o mi impresión no va a pasar nada. Y hablas con la gente de Fuentevaqueros y es como si le hablaras de las enfermedades de la ballena. Nadie sabe nada, nadie quiere saber nada, les da igual todo. Y conocí a un personaje vivo, ha fallecido ya, Alfonso, buena gente, y me hacía gracia porque me hablaba de usted pero me decía Pepe, y me llegó a decir un día una palabra, le pronunció una palabra que no existe en el diccionario, pero que me parece una palabra deliciosa. Yo de verdad que es de esas palabras que inmediatamente la anoté y en todos los sitios donde puedo, pues digamos que la suelto. Y es que me dice, mire usted Pepe, es que Federico ha tenido muchos barniceros. Barnizadores. Y es que se ha cogido al personaje Federico y cada uno le ha ido dando aquello y al final lo que hemos hecho es un mito. Y con un mito no se puede hablar, con un mito no se puede hacer nada, un mito no lo entiende nadie, que es un mito, es como te ponen aquí un San Antonio, que es un San Antonio encima del pedestal. Federico hay que bajarlo del pedestal y darnos cuenta de que era un ser humano, un hombre con las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas historias, los mismos deseos que tenemos todos, los mismos anhelos, las esperanzas, todo absolutamente igual, era un ser humano. Y si era un ser humano, estudiándole, dándole la mano, podéis ir con él a donde sea. Voy a contar una anécdota, la conté el otro día cuando estuve. Yo, con la edad vuestra, yo estudié en un colegio religioso, en los Maristas en Jaén. Estuve interno y teníamos el hermano Fermín, parece que lo estoy viendo, pobre hombre, nos daba latín. Y nos dijo el hermano Fermín un día, dice,
¿Y ustedes por qué no me traducen bien? ¿Por qué no me traducen bien? Saben conjugar los verbos, saben las declinaciones, saben sintaxis, saben de todo, pero traduzcan bien. Si ya no les queda nada más que eso. Y puso un ejemplo que nos hizo mucha gracia. Dice, Pepe come papa. ¿Quién come? Porque decía él, pregúntenle al verbo, porque el verbo es muy generoso y como lo sabe todo, contesta. ¿Quién come papa? Pepe. Pues ya tenemos el sujeto. ¿Qué come? Papa. Pues ya tenemos el complemento directo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya tenemos los circunstanciales. Esto que parece una estupidez, y que lo es, pero se puede aprovechar para la vida real. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues llévate de la lógica de los acontecimientos. Mirad, hay una obra de teatro, Lisístrata, que está escrita por Aristófanes, que hoy la están poniendo en infinidad de teatros en España, está recorriendo España por todos lados, y es que es una obra que parece como si estuviera escrita hace 4 días. Fijaos, hace 2500 años a un señor llamado Aristófanes se le ocurrió nada menos escribir una obra que era huelga de sexo de mujeres hasta que los maridos dejen de ir a la guerra. Fijaos qué actualidad más tremenda. Es decir, da la impresión como si fuera un tema sacado de arte hoy. Es que es un tema de hoy. Ya hay un señor que hace 2500 años lo escribió. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como mínimo en 2500 años el comportamiento humano es el mismo. Es decir, hemos avanzado en cuestiones técnicas. Si Aristófanes, Cervantes, que vivió hace 400, 500 años, levantara la cabeza, viera los móviles, los coches, los aviones y tal y cual, ¿esto qué es? Pero sin embargo, interiormente seguimos siendo los mismos. No hemos cambiado nada. Luego, si no hemos cambiado nada y Federico es un hombre como yo, si yo le hago a él las preguntas convenientes, Federico, aunque esté muerto, me contesta. No sé si me he explicado. Fijaos, os he dicho antes el por qué Federico no se va de España. ¿Por qué? Porque lo que haría la gran mayoría es esperar a poder llevarse a Juan, porque está, perdonad la expresión, enchochadito de Juan. Y hasta que Juan no le dé el sí que venga del Padre, no se va. A eso es a lo que me refiero en el comportamiento. Pues eso lo podemos aplicar a cualquier cosa de la vida, de lo que sea, y tal y cual, que llegaremos a esas conclusiones. Gracias al hermano Fermín. O sea, que cuando lo dijo Pepe no come papa, parecía una tontería, que lo era, pero tiene una aplicación tremenda para el día de hoy. Yo no sé si dejar ya hablar de Federico porque me ha hecho otras preguntas y tal. Yo te invito a que siga hablando de Federico en un aspecto. Dime. En el aspecto de dramaturgo y en el aspecto de poeta. ¿Hasta qué punto ser un gran poeta le facilitó a Lorca ser un gran dramaturgo? ¿Y cuál es tu relación con la poesía desde ese punto de vista? Bueno, Me ha hablado de Federico, ha aludido a Shakespeare. Me ha venido esa pregunta, no sé ni por qué. Sí, bueno, en realidad a mí cuidado, que yo diga que la poesía no me interesa es una auténtica barbaridad. A mí me interesa todo lo que sea avanzar, progresar en la cultura y tal y cual, siempre. Por leer, como diría que he leído hasta Heidegger, es decir, que hasta la filosofía me ha interesado. Pero bien es cierto que uno ocupa el mucho tiempo que tiene en aquello que realmente, digamos, alimenta tu vida. Y en mi caso es el teatro. Los que han leído Federico en carne viva, siempre me han dicho una cosa, y es muy curiosa. ¿Cómo se nota que ha estudiado Poeta en Nueva York? No leído, estudiado, Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es poesía. Poeta en Nueva York no es una obra de teatro. Pero ahí, iba a decir ahí se inicia el surrealismo de Lorca, no, miento, porque ya en las obras juveniles, estamos hablando de 17 años, aparecían los primeros escarceos surrealistas de Federico García Lorca. Es decir, que no es que él con el tiempo pues voy a escribir así que pasen 5 años o voy a escribir, no, eso es que es esencia de Federico, eso estaba ahí siempre,
siempre. Que él se diera cuenta cuando, porque además él estrena con 22 años El maleficio de la mariposa, gracias a los dineros de papá. Lo estrena y es un fracaso auténtico, total. De no haber estado el padre detrás, seguramente Federico habría dejado de escribir, cosas como son, porque le patearon la obra, se la patearon. Y sin embargo siguió, pero buscó el camino del éxito hacia el público, y el éxito hacia el público no estaba en el surrealismo, estaba en esas otras cosas, y por eso las hace, pero él no olvida nunca que su verdadero yo está en el surrealismo, no en esta poesía que nos ha dejado, aunque nos ha dejado por poesía surrealista, como es el caso de Poetas en Nueva York, y después está otras obras de teatro que hemos mencionado, La Casa de Natal, La Boda de Sangre y todo eso. Entonces, decir que no me interesa la poesía no puedo decirlo, es decir, yo he trabajado Poetas en Nueva York y no puedo decir que he trabajado el resto de la poesía de Lorca, sí he leído, y además bastante sobre Lorca, pero a mí realmente Lorca lo que más me ha interesado es el teatro. Y dentro del teatro, el teatro surrealista. A mí me ha interesado. Yo desde Antonin Artaud, por ejemplo, Samuel Beckett, un surrealismo y absurdo, Ionesco, y un chileno que aunque es chileno, es curioso, es chileno, nació en Argentina y prácticamente toda la obra la escribió en España, que fue Jorge Díaz. Y Jorge Díaz fue un magnífico actor, si habéis visto Estudio 1, fue un magnífico actor de Estudio 1, Jorge Díaz. Pues tiene un teatro absurdo fantástico, que es una auténtica maravilla. Pero digamos que es un teatro, este tipo de teatro, que en cierta medida vive de espaldas al pueblo, porque es poco comprensible, esa es la verdad. La prueba la tenéis, por ejemplo, en Fernando Arrabal, que Fernando Arrabal para triunfar se tuvo que ir a París, y allí su teatro es muy aceptado, ¿no? Es decir, es un teatro un poco complejo. Quizás la única obra, lo de Única, que haya triunfado con ciertos tintes surrealistas aquí en España, y además en los años 30, fue Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Pero fuera de eso, como no quiera entrar en esos diálogos, digamos, ridículos, de Enrique Jardiel Porcela, ¿no? Y de todos estos que formaron parte de la otra generación del 27, prácticamente hay que salirse de ahí, ¿no? Es decir, no hay nada. Pero Pepe, como dice, te estás preguntando Miguel Ángel más en concreto por la relación con la poesía. Sí. Cuando puedes escuchar la obra, algunos fragmentos en YouTube, el otro día también te lo comenté, emplea un lenguaje muy poético. Sí. Tú me dijiste que efectivamente, y creo que estás siendo muy humilde porque alguno de tus críticos ha llegado a decir que parecía una obra sacada del propio Lorca. Entonces, a lo mejor... No he querido decirlo porque a mí esas cosas me dan yuyo. Bueno, pero esa parte del lenguaje que es tan importante para que nuestros alumnos lo entiendan, y entrando en la pregunta de Miguel Ángel, que me parece tan importante, contéstanosla. ¿Cómo creas tú esta obra? ¿Cómo te pones a escribir? ¿Cómo realizas lo de los cuadros? ¿El tipo de lenguaje después de leer? ¿Cómo caracteriza a los personajes? Bueno, yo nada más terminar la obra, bueno, escribo la obra por lo que he dicho, es decir, porque me doy cuenta que se han dicho ya tantas cosas sobre Federico García Lorca, y además todas tendentes a lo mismo y tal y cual, que digo, aquí falla algo, hay algo que a mí no me cuadra, ¿no? Entonces me pongo a investigar y estoy 3 años investigando a Lorca, 3 años. Es decir, 3 años dan, hombre, si lo aprovechas bien, 3 años dan para mucho. O sea que esa es la verdad. Y ese es, hombre, he dicho 3 años investigando y escribiendo, es decir, tomando notas, haciendo escenas, trabajando la obra, poco a poco les vas dando forma y tal y cual. Pero son 3 años, con esa inquietud continua, o sea, queriéndola hacer. ¿Cuál es el problema? Hombre, que yo utilizo un lenguaje en mi teatro que es un lenguaje cotidiano. Es decir, si hay que decir un taco, lo digo, y de hecho se dicen tacos en mi obra. Digamos, hombre, no es que sea un lenguaje soez, vulgar en el peor sentido de la palabra vulgaridad, sí de vulgo, del pueblo, lo que hay en la calle. Ese es el lenguaje de, como se ha venido a llamar a mi teatro, el teatro indigesto. ¿Qué queda del teatro indigesto en esta obra de Federico García Lorca?
Pues hombre, la provocación, el desenmascaramiento, que son constantes que hay, por ejemplo, en toda la poética de mi teatro, incluida esta forma de hacer teatro. Sí es cierto que cuando escribo la obra, el peor problema, o el más grave problema con el que me encuentro, es que yo tengo que poner encima del escenario a un Federico que sea reconocible. Así, yo no me puedo inventar un Federico que en vez de Federico sea otro personaje y yo diga, no, no, pero es Federico. Yo no puedo decir, o es Federico o no es Federico. Y eso hace que yo tenga que meterme dentro. Hombre, es una forma de decirlo. Meterme dentro de Federico de tal manera, sobre todo en la poesía, meterte para intentar, perdonad, escribir como Federico. Es muy complicado, eso no se puede hacer nunca. Federico es Federico y se ha acabado. Pero tienes que acercarte a Federico no solamente en el fondo, sino en las formas también. Y a gente muy llegada a Federico, gente lorquiana, pues me ha llegado a decir, he estado leyendo tu obra y me ha parecido estar leyendo una obra de Federico García Lorca, porque las cosas que pones en boca de Federico es Federico. Entonces hay que buscar ese lenguaje en prosa, el diálogo poético de Federico García Lorca, para que el personaje Federico que yo pongo en el escenario sea reconocible. Si no, este es Federico, joder, pero si a mí me parece Napoleón. O es Federico o no es Federico. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas que me ha dado la obra. El otro, yo no puedo poner allí a Federico como si fuera un loro, diciendo las cosas que él quiere decir. No, hay que buscarle quien le dé la réplica, quien monte, digamos, el conflicto, porque una obra de teatro sin conflicto no es nada. Entonces, ¿quién era? Margarita Sirgu. Hay que estudiar a Margarita Sirgu, lo mismo que ahora estoy estudiando a Luis Rosales, para lo otro, es decir, tienes que estudiarlo, y tienes que poner allí un personaje que no sea personaje pelele, tiene que ser un personaje de carne y hueso y que le esté dando la réplica a Federico García Lorca. Es muy complejo, pero o te metes o no te metes. Vale lo que cuesta. Decía mi padre, niño, no confundan nunca valor y precio, que eso es de necio. Escribir, soy muy anárquico. A mí me gustaría decir, uy, yo me levanto todos los días a las 8, a las 9 ya estoy escribiendo y escribo hasta las 3 de la tarde. A las 4 el aperitivo, después... No. Soy capaz de escribirte una obra de teatro en 10 días y después estar 10 meses con la misma obra de teatro y no manera de acabarla. Pero no porque no te venga la musa, la inspiración, lo otro, porque soy muy anárquico. A veces se me ocurren las cosas a las 3 de la mañana, me levanto y escribo. Y otras veces son las 4 de la tarde y estás escribiendo. Y otro día estás con la mesa queriendo escribir, queriendo, y lo único que escribe es un punto porque se te ha caído el bolígrafo encima del papel. José, esa forma de escribir que describes, que contrasta con otros amigos míos también dramaturgos, como Rafa Ruiz Plequezuelo, que es íntimo, creo que de ambos, Buen amigo. y que también traeremos otro día aquí. Sabes cómo trabaja Rafa, justamente de manera dicotómica lo que has descrito. Totalmente. O sea, Es así. pero, sin embargo, la manera que tú tienes de plantearlo me recuerda a mí mucho como lo hacemos los poetas. Sí. O sea que... Ya verás cuando tengas ocasión de leer el texto, fíjate lo que te digo, leerlo que no verlo. He empezado por decir lo del tema del teatro y la literatura. El texto es texto dramático, el texto dramático es literatura, eso es literatura. A partir de ahí, cuando lo montes en el escenario, ya si quieres podemos empezar a hablar de las artes escénicas, artes escénicas. Pero el teatro es como la poesía y la novela, es un género literario, que ahora tiene más vigencia, menos vigencia, todo es cíclico. Esperemos que haga así la curva rápido, a ver si hay buenos planes de estudio, que podamos hablar de esto con más
Se impondrá la ley de Murphy, ya lo saben. Sí, bueno, siempre. Bueno, Está bien. vamos a tener un poco de esperanza. Hay aquí mucha gente joven con muchas inquietudes. ¿Hay alguno de vosotros que queráis preguntar? Porque estamos aquí asumiendo... ¡Oh! ¡No! ¡Ay, socorro! Bueno, Bueno, si yo creo que si hay alguien que tiene quiera hacer alguna alguna inquietud, pregunta antes de irnos. aunque Es se que- vayan los demás, si alguien quiere preguntar algo, sí. A ver, Te quería preguntar que claro, hace 3 años, la vida de lo que significaba, que si alguna vez has dicho, voy a tirar la toalla, voy a buscar otro referente, o que tenías claro que iba a hacer. No, cuando suelo empezar una obra, sí es verdad que cuando no te llega la inspiración, no hay algo, la aparco. Me gusta, yo tengo muchas cosas aparcadas, muchas, las aparco. Pero un buen día se te ocurre algo y tal y cual y retomas, la coges y lo retomas. Además, una cosa que os he dicho, no tengo por costumbre empezar a escribir las obras por el principio. Es decir, es una de las máximas de casi todos los dramaturgos. Es decir, a mí se me puede ocurrir ahora mismo algo que me interesa escribir y lo escribo y hago una escena. Y a lo mejor no es para ninguna obra determinada, sino sencillamente que se me ha ocurrido algo, un diálogo entre dos personajes o tres, y hago y lo guardo. Y a lo mejor dentro de un mes o dentro de tal igual, pues digo, pues se me ha ocurrido esto otro, tiene hilación con esto otro igual, oye, pues esto merece la pena después para hacer una buena historia y tal igual. Federico en carne viva no. En cambio, Federico en carne viva, mientras estuve haciendo Federico en carne viva no hice otra cosa más que Federico en carne viva. Pero sí es cierto que tampoco empecé la obra por el principio. Sabía lo que quería hacer y se me representaban en la mente escenas que venían de cine, vaya palabra, de cine, para hacer la obra de teatro. Y entonces hice la escena. Entonces después, como si fuera un puzzle, fui cogiendo las escenas y fui diciendo, pues esta viene bien aquí, esta viene bien en el otro lado, hasta que una vez construidas las escenas de manera anárquica, completamente anárquica, pues resulta que después pude reunirlas en un puzzle. Y sí me ocurrió una cosa, si me lo permití en 30 segundos, que os lo voy a contar, y no es cuento lo que voy a decir ahora. Es muy interesante. Estuve hablando con un amigo psicólogo, porque cuando ya tenía la obra terminada, pues una noche me desperté sobresaltado porque se me había ocurrido algo en sueño. Yo jamás tuve conciencia de que lo que yo escribí aquella noche, porque me levanté para escribirlo, había pasado por mi mente. Eso nunca conscientemente había pasado por mi mente. Y me dijo este amigo que durante los sueños la mente sigue trabajando. Es decir, que pasaron de los sueños al ordenador aquella misma noche, sin yo ser consciente de que... yo era consciente que estaba escribiendo aquello, pero no de que previamente lo había pensado. O sea, sentí una necesidad de tener que escribir algo que no había pasado por mi mente. Y escribí en una hora de tirón 11 folios. 11. Y lo único que tuve que hacer fue intentar incorporar aquello a la obra de teatro. Y así lo hice, pero la obra estaba ya terminada. Estaba terminada. Es decir, que son cosas que son inexplicables, pero pasan. Entonces, yo lo cuento tal y como me pasó. Es decir, del sueño a la obra de teatro. Pero sin yo ser consciente, yo aquello no lo había pensado nunca. Soñado y a la obra. Por eso digo que más anarquía no cabe. O sea. Bueno, Yo insisto, gracias. José, tú escribes como un poeta, más que como otro dramaturgo que cosas. Mira, gracias a la pregunta también de nuestra alumna, ¿cómo te llamas? Irene, Muchas gracias, Irene, porque hemos conseguido que este autor, que es verdad que él dice que es anárquico y que se escapa a lo que preguntamos, se ha cerrado esta pregunta que inició vuestro querido profesor, también poeta, don Miguel Ángel. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a Mira, yo sé que la mayoría de vosotros queréis quedar aquí, pero es que
somos un instituto masificado, 1000 y pico alumnos. Os voy a pedir por favor que subáis a las clases de forma ordenada y damos de nuevo las gracias, muchas gracias. Tenemos que estar todos el día 23 a las 8 de la tarde, Casa de la Cultura, con Federico Sáenz de Viva. Un besico.